y domingo 4 de julio avanzamos a la fase 2 con las personas de 18 a 49 años con enfermedades de base en todos los vacunatorios del país. Y posteriormente, nuestro plan continuará con los docentes, las fuerzas públicas y otros sectores de la sociedad. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy pero muy buenos días. Es tiempo de noticias por las pantallas del Sistema Nacional de Televisión. Roberto, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Rolando? Como siempre, un inusitado movimiento de nuestros compañeros en el norte, también en el este. Sin mayores novedades hoy, Jorge, ¿no? Expectante de lo que pueda ocurrir, ya lo vemos a Joel López trabajando desde el este del país, donde se centra un grupo familiar, y Judith Colexa, que se encuentra allí en la zona norte, en la zona de Puenteciño. Ya la saludamos a ella para saber las últimas informaciones que se tiene con relación a este caso. Hola Judith, ¿cómo estás? Hola Judith, buenas tardes. Rolando, Roberto, ¿cómo están? Saludos para la teleaudiencia. Y la última información que tenemos es que el padre y el tío del joven secuestrado ya están en el departamento de Concepción. En este preciso momento se están trasladando hasta aquí, la estancia Dos Hermanos, donde estamos de cobertura desde hace 3 días. Sin embargo, ya en este tercer día acompañando el desarrollo de este caso, estamos haciendo la cobertura desde afuera ya, porque ayer, luego que la familia recibiera una llamada, que hasta el momento no se puede confirmar si efectivamente se trataría de una llamada por parte de los secuestradores o una llamada extorsiva, nos pidieron que nos retiremos del establecimiento, pero según informaciones sería una disposición por parte de los superiores de la Policía Nacional para que sigan las averiguaciones con respecto a este caso de secuestro que ya lleva días y que tiene como víctima a Jorge Ríos, de 24 años. Estamos expectantes de lo que pueda pasar y, por supuesto, aquí desde afuera acompañar el momento de la llegada tanto del padre como del tío de Jorgito. Bueno, gracias Judith Colexa desde Puenteciño. Vamos hasta el este del país. Aparentemente el tío, el encargado de hacer de vocero de la familia, aparentemente el principal negociador, fue hacia el norte del este, ¿o no? Contigo, Joel, adelante, buenas tardes. Roberto, ¿qué tal? Buenas tardes, saludos a los televidentes de todo el país. Justamente hablamos de esta situación con el tío del joven de 23 años, Jorge Ríos, y nos mencionaba, nos destacaba que de una otra forma no hubo comunicación como anoche se estaba especulando, que en ningún momento este grupo criminal se comunicó con la familia, pero sí nuevamente solicitó que las fuerzas de seguridad se retiren, incluso que los medios de comunicación den el espacio para que la familia pueda negociar, porque hasta el momento no hubo ni no hay una comunicación. Hablamos con él antes de dirigirse hacia la zona norte del país. Seguimos esperando, le pedimos a esta gente que por favor encuentren los medios de comunicarse con nosotros, que nos prueben que están con Jorgito, y de ser así, si se comunican, si nos dan la prueba que Jorgito está con ellos, que nos den las instrucciones de qué vamos a hacer, ¿verdad? ¿Qué podemos hacer? Porque nosotros vamos a tratar de cumplirle, que la familia está en eso, ¿verdad? Entonces, eso es lo que le pedimos a esta gente, que por favor le cuiden a Jorgito, se comuniquen con nosotros, nos prueben que están con ellos y de ahí que nos den las indicaciones que podemos hacer, ¿verdad? Porque hay gente que llama y no son ellos, o por lo menos creemos que no son porque no nos pueden probar que están con Jorgito y de esa manera no podemos seguir las instrucciones que nos den. Ayer se dio una llamada, al final del día ayer le llamaron a la mamá y no pudieron precisar, esta gente que le llamó no pudo precisar o darnos ninguna señal de vida, ninguna garantía de que eran ellos los que estaban con Jorgito. Entonces, cuando es así no podemos seguir las instrucciones. Lastimosamente no vamos a tener condiciones de pagar una vez y volver a pagar otra vez, porque ahí entonces no nos queda otra que apelar a esta gente que se comuniquen,
que nos den la prueba de vida, las garantías de que si seguimos las instrucciones que nos indiquen, que podemos llegar hasta ellos. Y eso es lo que le pedimos y a eso es lo que apelamos. Aprovechando también, pedimos a las fuerzas de seguridad que se aparten, que por favor se aparten, que respeten eso, porque creemos de que eso nos va a ayudar bastante, ¿verdad? De que esta gente pueda comunicarse más tranquilamente, por así decir. A través de la esquela, como suelen hacer, de repente se hace esa comunicación. Y del medio que ellos consideren, que ellos crean que ellos puedan. No, nosotros no tenemos ahora condiciones de decir, llamen no, escriban no, vengan. Es como ellos puedan, que se comuniquen y que nos prueben que son ellos. Y si nosotros tenemos esa certeza, seguramente vamos a cumplir con ellos a medida de lo posible, ¿verdad? Bueno, al escuchar al señor Carlos Aguilar se desvirtúa aquella versión de que hubo prueba de vida, hubo una comunicación con los captores. Todo eso fue aparentemente realizado por personas avivadas que aprovecharon nuevamente la ocasión para solicitar esta suma de dinero, generando aún más preocupación a la familia y también interfiriendo en esta larga y tediosa espera que está teniendo la familia de Jorge Ríos. El padre, el tío, están también rumbo al norte del país para poder ir a cooperar, ayudar o de repente estar más de cerca, porque la situación en zozobra en la familia es bastante grande y también es muy larga la espera. Perfecto, Joel, muchas gracias. De hecho, ahora la información ya se va a centrar en la zona de Puenteciño, considerando que el vocero de la familia ya se trasladó también para este punto del país, donde volvemos con Judith Colexa, para que nos comente un poco cómo fue el movimiento esta mañana, Judith. ¿Fue un movimiento inusual o fue una mañana bastante tranquila? Bastante tranquila por lo que se percibe, al menos aquí desde afuera. Rolando, Roberto, vamos a hacerles un paneo. Hoy ya no hay presencia de la policía y se retiraron también los agentes de la Fuerza de Tarea Conjunta, aparentemente acatando este pedido de que las fuerzas de seguridad se alejen del establecimiento para que se pueda encontrar un canal de comunicación con la familia. Y por supuesto, ver la posibilidad que Jorgito regrese sano y salvo. Solo lo que estamos viendo es ahora la camioneta del Ministerio Público, porque tenemos entendido vino una psicóloga de la Fiscalía para dar contención a los familiares que están aquí en el establecimiento. Recordemos que está la madre, doña Elisa Beatriz Barreto, está la abuela, doña Cristina Ríos, aquí en el lugar, mientras que los otros familiares que se estaban comunicando a través de los medios de comunicación en Ciudad del Este, que serían los tíos, así como también el padre, se están dirigiendo hasta el establecimiento para finalmente reunirse entre ellos y ver lo que pueden hacer, porque recordemos, Roberto, Rolando, ayer a las 17 horas, según la nota que dejaron los secuestradores, se vencía el plazo para poder pagar el rescate y Jorgito pueda ser devuelto al seno familiar. No se dio supuestamente la comunicación por parte de los secuestradores, si bien nosotros hasta ese horario estuvimos aquí en el establecimiento adentro acompañando todo el movimiento, y la madre recibió una llamada, ya se mostró muy contenta. Sin embargo, los familiares afirman que se trató de una llamada extorsiva. Por otra parte, nosotros no tuvimos ninguna versión oficial por parte de las autoridades, ya sea del jefe del Departamento de Antisecuestros, de la Policía Nacional, tampoco por parte de la Fuerza de Tarea Conjunta. Estamos aguardando aquí desde afuera que nos den datos más concretos con respecto a cómo sigue el caso, pero por supuesto también respetando la discreción que requiere estos tipos de situaciones. Así que desde afuera, con los datos que manejamos de momento, estamos informándoles a la ciudadanía del país que está interesada en saber cómo es que van avanzando en este caso, ya que la familia hasta el momento está asegurando que no tuvieron ninguna comunicación por parte de los secuestradores y que lo que pasó ayer fue una llamada extorsiva. Según la información que manejamos nosotros, tanto el padre como el tío de Jorgito vinieron vía aérea y ya estarían ahora camino al establecimiento vía terrestre. Así que en instantes más seguramente estaremos acompañando la llegada de los mismos, Rolando, Roberto. Bueno, gracias Judith Colexa. De hecho, llama mucho la atención el traslado entonces del tío, el que hace de vocero, articulador, negociador de por allí. Se guardan también. Ojalá dentro de todo lo que uno pueda cuestionar que estos grupos criminales marquen la hoja de ruta y le tienen a uno del bozal del barbijo, se haya dado esa comunicación, Rolando, ¿no? Claro, y de hecho que también ayer al menos lo último que estábamos viendo había movimiento
de las fuerzas de tareas conjuntas dentro de la propiedad, dentro del establecimiento. Todavía permitían el acceso a los medios de comunicación. Hoy ya se cerraron dentro de la casa. Ya se retiraron también la gente de las Fuerzas de Tarea Conjunta, de la FTC, cumpliendo un poco también lo que se había pedido, dando esa vía libre a la familia para que eventualmente ellos puedan negociar la liberación de Jorge. Bueno, Judith, recuperamos el contacto en cualquier otro momento. Cambiamos de tema. Un intento de homicidio ocurrió ayer en zona de Pedro Juan Caballero. Sicarios, pero rociaron con balas la camioneta de un hombre que logró salvarse y de milagro. Acá el informe. José Ricardo Paredes salía de un lavadero ubicado en el barrio Defensores del Chaco, en la ciudad de Pedro Juan Caballero, cuando de la nada aparece una motocicleta con dos ocupantes y uno de ellos saca un arma de fuego y comienza a disparar contra la Chevrolet Blazer, hiriendo al conductor, que a pesar de las heridas, pudo manejar unos metros más pidiendo auxilio. Esta siesta tuvimos una tentativa de homicidio en la zona de la fracción Villa Elsa, específicamente en la vía pública, calle Filemón Valdés, del barrio Defensores del Chaco, muy próximo al local de la distribuidora Panamá. ¿Con qué se maneja? ¿Cómo sucedieron los hechos? La víctima venía saliendo de un lavadero a bordo de su camioneta. Interviene en que le intercepta un motociclista con dos ocupantes. El acompañante desenfunda un arma, apunta en contra de su humanidad y procede a efectuar disparos. Dichos disparos, por supuesto, que le causaron varias heridas. La víctima pudo conducir unos metros más su vehículo, ya estando herido, y ingresó a un local. Y el dueño del local procedió a auxiliarlo a un centro asistencial. ¿Esta persona qué se sabe de él? Él, según nuestra base de datos informáticos, no tiene ningún antecedente. Estamos esperando que salga de una cirugía a la que fue sometida para poder conversar con él y obtener alguna información acerca del atentado que sufrió en contra de su persona. ¿Los supuestos autores? Los supuestos autores son, como te había mencionado, dos personas a bordo de una motocicleta, quienes posterior a la ocurrencia de este hecho ingresaron al vecino país. La policía está buscando evidencias que ayuden en la identificación de los sicarios que se perdieron entre las calles del Brasil para huir, mientras que la víctima continúa internada en el hospital. Este sábado 3 y domingo 4 de julio avanzamos a la fase 2 con las personas de 18 a 49 años con enfermedades de base en todos los vacunatorios del país. Y posteriormente nuestro plan continuará con los docentes, las fuerzas públicas y otros sectores de la sociedad. Un adolescente de 15 años es indicado por vecinos del barrio Paso Puente del Pacaraí de cometer varios hechos punibles. Ellos ya presentaron numerosas denuncias, pero hasta este momento no tienen respuestas de las autoridades. Vecinos de la compañía Paso Puente y Pacaraí están cansados de un adolescente de 15 años quien mantiene en zozobra a toda la comunidad. No deja pasar ni una noche para entrar a las viviendas o comercios para hurtar objetos de valor. Un adolescente que prácticamente no nos está dejando dormir siquiera, porque se introduce en las casas, y nos lleva nuestras pequeñas cositas, ¿verdad? Por más que sean pequeñas, muchas veces ya nos toca el bolsillo, ¿verdad? Y de repente, como te digo, es una incomodidad, no solamente para mí, sino para prácticamente todas las personas de la comunidad. Nosotros trabajamos de día, queremos descansar de noche y él la aprovecha. Y sinceramente no tenemos respuesta ninguna de la gente, de la autoridad, de la compañía. Ojalá que se encuentre un lugar donde se le pueda llevar al joven este para que se pueda
curar del vicio que tiene. Porque tarde o temprano a nosotros nos afecta y tarde o temprano a él también se le va a afectar de una u otra forma. La primera vez que me robó me pidió gaseosa y me fui para traerle y en un segundo ya me robó ya mi luz, que era tenía para pendrive, y eso es lo que le llamó más la atención porque era algo, no era tan caro, pero le llamaba la atención porque sí podías ponerle un pendrive, podías escuchar música y todas esas cosas. Entró en mi vivienda, llevó lo que tenía en el patio, tengo venta de planteras y llevan plantas. Anoche, por ejemplo, a las 12:15, vino ya a mirar por ahí. Le tuvimos que correr porque le sentimos, el perro estaba ladrando demasiado. Y después a las 4:20 por ahí pasó otra vez frente de casa. No podemos estar tranquilos de él. Somos personas que trabajamos de día y que necesitamos descansar de noche para poder trabajar al día siguiente para el pan de cada día de nuestra familia también. Al escuchar al perro nos tenemos que levantar a mirar. Y siempre es él. Y con su mamá no podemos hablar. Ella ni siquiera la cara lo da. Y es difícil. ¿Su mamá sabe de la situación de su hijo? Sabe bien ella. Pero parece que no le interesa, digo yo. Muchas denuncias ya realizadas. Muchísimas denuncias. Se va, hoy por ejemplo le llevan, al otro día ya sale otra vez. Y eso a nosotros no nos sirve de nada porque... Y capaz que en una de esas también viene con rencor hacia ustedes por hacer denuncia y quiere tomar represalias. Ese es que el miedo de todo eso es. Porque él como es adicto también, tenemos miedo de él también a veces. Los vecinos ya realizaron varias denuncias en contra de este adolescente, sin embargo, fueron en vano porque no hubo retorno. Lo que piden es que se lo lleven al centro educativo de la ciudad de Itagua. De lo contrario, ya están pensando en armar una comisión garrote para tomar justicia por mano propia. Un incendio de grandes proporciones consumió prácticamente toda una moderna carpintería en zona de Laurelpí, de la ciudad de Luque. El propietario de la carpintería, Justo García, indicó que el fuego se inició alrededor de las 5 de la madrugada por causas hasta ahora desconocidas. Todo lo que se encontraba dentro de un tinglado fue reducido a cenizas y 2 camiones de carga fueron alcanzados por las llamas. El hecho no dejó personas heridas. Impresionante. O sea. ¿Cuántos años de trabajo aquí? Y acá 32 años de trabajo. O sea, que toda una vida prácticamente. Sí, Dios mío. Son fabricantes especialistas de muebles. Sí, todo lo que se refiere a madera, todo lo que se puede hacer de madera fabricamos. De muebles, de pales, todo lo que se puede hacer de madera hacemos. ¿Cómo se percataron de la situación, don? Y un vecino nomás ya nos avisó, ¿verdad? Pero en 10 minutos... La muy parte rápido, taller, eso es lo que comentaron. La parte del taller en 10 minutos se fue. Claro, porque no hubo ni siquiera tiempo para sacar los camioncitos, veo. Quisimos sacar los camioncitos con los vecinos y ya venía el fuego encima de nosotros y dejamos porque perder nuestra vida era más jodido que cualquier otra cosa, ¿verdad? Y sinceramente no, muy rápido fue, ¿no? Estos camioncitos estaban operativos, ¿no? Sí, hacían reparto. Pero gracias a Dios, a mí y a mi familia. No le ocurrió nada. Nada. Bueno, ahora hay que comenzar de nuevo. Sí, estoy sano, gracias a Dios. ¿Cómo habría ocurrido? ¿Alguna sospecha? Y la verdad, las cosas que no podría decirte, porque no sé, ¿para qué te puedo decir? Claro, no sé, no... Ni yo no puedo explicarme, sinceramente no encuentro una explicación, ¿verdad? La maquinaria se apagan todo, ¿no? Sí, todo. Nada queda maquinaria, nada. ¿Solamente luces o tampoco las luces? No, hay... Luces externas, dos fluorescentes lo que está, y nada más, después nada.
Nada, no. ¿Cuentas con seguro la empresa? No tengo seguro, nada no tengo. O sea que es comenzar de cero y de nuevo todo. Sí. De toda una vida, yo crecí con el trabajo de mis padres, de mi mamá y mi papá. Ellos dos se encontraban solos. Recibí la llamada a las 5:36 de la mañana de mi mamá, a la cual empecé a llamar a los bomberos. Pero en 10 minutos dice que ya consumó. Muy rápido totalmente. ¿Ellos a qué se dedicaban? ¿A producción de carpintería, muebles? Muebles. Trabajo sobre muebles. ¿Había muchos productos que estaban dentro del tinglado? Así mismo, maderas y los acerrines. ¿Cómo pudo haber ocurrido esto? Y la verdad que no puedo decirte todavía nada porque no puedo hablarle todavía a mi papá. Son años de trabajo que aquí se fueron con el incendio. Años de trabajo. Acá que empezamos 28 años aproximadamente. ¿No hubo caso de sacar tampoco estos vehículos? Nada, procuraron, dice, imposible de empujar. ¿Estos vehículos se utilizan para la distribución de la mercadería? Así mismo. Y luego de las internas municipales se dieron varios festejos y eso ahora tiene consecuencias delicadas. Vamos hasta la zona de Mayor Otaño. Allí se dieron numerosos festejos. Uno de los candidatos a intendente se encuentra internado actualmente en estado delicado por COVID-19 y los casos positivos también aumentaron. Y lo que se temía, los festejos descontrolados post-elecciones en el departamento de Itapúa ya tienen sus consecuencias. El candidato a la intendencia de Mayor Otaño está con COVID positivo, internado y en estado grave en un centro asistencial, al igual que el precandidato que ganó las elecciones en el distrito de Fran. Ambas personas están graves y los casos en los distritos en donde los videos se viralizaron aumentaron considerablemente según las autoridades sanitarias. El día del martes, por ejemplo, a la mañana recibimos información de que los precandidatos, ¿verdad? Dos precandidatos prácticamente conocidos del departamento estaban con un cuadro relativamente grave y fueron, o sea, uno de ellos, que es de Mayor Otaño, fue remitido a lo que es Alto Paraná, Ciudad del Este, estaba internado. El día de ayer recibimos otra información de que otro precandidato de acá del departamento, que es Fran, también está con un cuadro delicado, está acá en la capital del departamento internado en un sanatorio privado. Y bueno, hablando de lo que fueron los resultados o los casos, ¿verdad?, por elección, entonces eso es lo que recibimos la información. Sí, lastimosamente se empezaron a recibir algunos informes, ¿verdad? Es más, con algunos casos inclusive que tenemos en los reportes diarios de casos positivos, subió un poquitito con lo que era la semana pasada. La semana pasada teníamos alrededor de máximo 120, había días que teníamos solamente menos, inclusive menos de 100. En el transcurso de esta semana estamos manteniendo por encima lo que es 100 casos diarios. Ayer, por ejemplo, tuvimos un reporte de 147, el día anterior de un poco más de 100 también. Y prácticamente todos los días estamos teniendo el reporte, o sea, un poquitito elevado comparado con las semanas anteriores. Sí, o sea, lo que no tenemos, ¿verdad?, ninguna evidencia de que si respetaron o no respetaron los protocolos, ¿verdad? Pero sí, inclusive corrieron la semana pasada, como fue de público conocimiento, muchos festejos, ¿verdad?, sin cumplir con los protocolos. Y por eso, ¿no? Ahora, en estos casos, por ejemplo, de estos precandidatos, no tenemos ninguna evidencia de que si se cumplió o no se cumplió, o si la infección fue en el transcurso de lo que fue su festejo o no, si ya estuvo infectado antes, ¿verdad? Pero sí, lo que tenemos es ahora lo que ya sería la consecuencia, ¿verdad?, que es estos dos precandidatos que están en un cuadro delicado. Las autoridades no descartan que los casos sigan aumentando, teniendo en cuenta que no se cumplió ningún tipo de protocolos para estos festejos descontrolados y lamentables que se tuvieron tras las elecciones.
18,4 la temperatura en Asunción. Rápidamente saludamos a nuestra compañera Blanca López. Tremendo accidente de tránsito en zona de Ipacaraí. Con los detalles, Blanca, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, Roberto, Rolando. Bueno, fue un terrible accidente realmente que ocurrió en el interior de una cooperativa de trabajo denominada Cerro Ugú en la zona de Ipacaraí. Esto ocurría aproximadamente a las 6 de la mañana cuando don Egidio Fernández Ocampos, una persona que habitualmente lleva hasta este lugar donde se fabrican todo tipo de ladrillos, lleva madera para los hornos. Él aparentemente ingresó, pero posteriormente tuvo inconvenientes con su vehículo, problemas mecánicos, por lo que decidió él mismo descender y arreglar el rodado. ¿Qué pasó? El vehículo posteriormente prácticamente le pasó encima. Escuchemos lo que decía el oficial interviniente. La víctima fatal se encontraba trabajando debajo de su camión. Su intención era hacer arrancar aparentemente y en un momento dado el camión se movió y le pasó encima de la parte del tronco y la cabeza. O sea, el mismo propietario del vehículo tuvo problemas y se bajó a arreglar. Se bajó a tratar de reparar algún desperfecto que tenía el camión y en ese momento el camión se movió y las ruedas le pasaron por encima de su humanidad. Él traía acá para la cooperativa la madera. Sí, traía madera para los hornos acá de la cerámica. Un trabajo que hacía hace mucho tiempo, dicen la gente de acá. Conoció, hace muchos años que trabaja con ella. Don Egidio Fernández, Roberto, habitualmente traía la leña desde la zona de Escobar para Guarí y ya era muy conocido en el lugar. De hecho, hablamos justamente con funcionarios de la cooperativa y nos contaron que esa práctica era habitual de don Egidio, el de él mismo bajar de su vehículo e intentar arreglar poniéndose debajo. Accidente de trabajo, sí. ¿Y ustedes se van a estar ocupando también? Claro que sí, sí, ya nos ofrecimos ya a la hija, a la señora madre, estamos dispuestos a ayudarle. Él fue el que se metió debajo. Sí, él. Siempre, la verdad que sus compañeros le dicen lo que siempre suele hacer así. Y le avisan para lo que hace así, porque se apeligra mucho, pero él... ¿Para qué se metió supuestamente? ¿Qué le pasó? Y tenía problemas de arranque su vehículo, sí, sí. Y estaba solo, no tenía ayudante. Y entonces él ahí se fue para arreglar. Sí, estaba abajo, estaba arreglando. Y según dicen lo que entiende, de vehículo se soltó del cambio. Y vino el camión y le pisó así. Terrible accidente y las imágenes del circuito cerrado, si bien muestran de lejos que efectivamente don Egidio de 53 años descendió de su camión y posteriormente se lo ve agacharse para ir hacia el lado, el lado conductor y baja hacia su rodado. Posteriormente ya se ve que el vehículo se mueve y una segunda persona corre para tratar de parar el rodado, pero ya era tarde porque don Egidio estaba debajo. La fiscalía se constituyó en el lugar y fue entregado el cuerpo a los familiares. Bueno, Blanca, qué situación más trágica, ¿no? La de esta persona que falleció de una manera menos pensada en este accidente de tránsito. Me imagino que con Blanca van a hacer una pericia, verificación del camión, o con esto ya se da por cerrado este trágico hecho. De hecho que se constituyó la Fiscalía y también la Comisaría Jurisdiccional, Rolando, y hay varios testigos que vieron lo que él estaba haciendo y también hay imágenes de circuito cerrado. El vehículo va a quedar dentro de la cooperativa, no sabemos si para que posteriormente sea verificado por personal de criminalística, pero la familia ya recibió el cuerpo del hombre, ya la están trasladando a la zona de Escobar
y se le tomaría testimonial a las personas que se encontraban en ese lugar porque había mucho movimiento. Es una fábrica muy grande de donde se fabrica todo tipo de ladrillos y había en ese horario muchas personas que estaban en el sitio que fueron testigos. De hecho, se puede ver corriendo a un compañero, alguien que estaba ahí trabajando para intentar frenar la loca carrera del vehículo que arrancó en ese momento y lastimosamente acabó con la vida del hombre. Dale, Blanca, como siempre, excelente el trabajo desde exterior. Seguimos acá en piso, Rolando. Claro, ya lo recibimos a Nata Cáceres para hablarnos con relación a este procedimiento marcario que se realizó durante esta mañana. Hola, Nata. ¿Qué tal, Rolando? El saludo a Roberto, también a todos los televidentes. Y hablamos de un allanamiento en inmediaciones del Mercado 4, específicamente en un lugar que funciona como una especie de depósito donde se encontraron varias mercaderías de dudosa procedencia. Aparentemente serían productos falsificados, hablamos específicamente de falsificación de marcas, y a pesar de que el encargado tiene algunas facturas, aparentemente compró estos productos de Ciudad del Este que ingresaron a su vez también de contrabando. Se encontraron en este lugar que estamos mostrando varios calzados, una cantidad bastante importante, y así también en otros procedimientos en la zona del Mercado 4 se incautaron algunos teléfonos celulares y los accesorios que aparentemente son también ya productos falsificados. Al respecto de este procedimiento hablaba el fiscal Eugenio Campos. Procedimos al allanamiento de este local que funciona como un depósito. Como pueden ver, hay gran cantidad de calzados de distintas marcas y lo que están en forma irregular se está incautando con orden judicial respectivo, ¿verdad? Estamos acompañados por la Policía Nacional de Delitos Económicos, como así también los representantes de las marcas. ¿Conoce la procedencia de estos productos? Hasta el momento desconocemos la procedencia. La persona que nos recibió en este local es de origen boliviano. El mismo no presenta ningún tipo de documentaciones que acrediten la procedencia de los mismos. Bueno, se puede decir que es un depósito y a partir de aquí se distribuye esto en la zona del mercado. Así es, este local funciona como un depósito, como es una casa particular, ¿verdad? Nos llama la atención, pero ven en la cantidad, en el fondo hay un tinglado donde hay una gran cantidad de calzados de dudoso origen. ¿Alguna otra cosa que se ha incautado aparte de los calzados? Y este sería el segundo procedimiento. En el primero estuvimos incautando accesorios de celulares, también en la zona del mercado. Bueno, y por parte de delitos económicos, a partir de aquí también surgirán varias evidencias que van a ayudar también a continuar investigando este caso con el apoyo ya del Ministerio Público, teniendo en cuenta de que este lugar aparentemente era un sitio estratégico y a partir de allí también un punto de distribución de estas mercaderías en las zonas o por lo menos inmediaciones del Mercado 4. Esto es lo que decía el comisario Oscar Vázquez. Estamos trabajando de forma coordinada con el Ministerio Público, la Policía Nacional, la Dirección de Hechos Punibles Económicos y Financieros, a través del Departamento Especializado contra la Violación de los Derechos Intelectuales. Vamos a estar continuando la investigación de tal manera que podamos encontrar otro lugar donde se estaría comercializando y distribuyendo este tipo de mercaderías falsificadas. También, inclusive, estamos coordinando ver por dónde entró los productos de tal manera que podamos también eventualmente investigarle a los que importaron estos productos. Sin duda un punto estratégico por la cercanía también de la zona del Mercado 4. Sí, así mismo. Este es un lugar de depósito donde posteriormente se distribuye en varios locales para su posterior comercialización. Entonces es un lugar estratégico que vamos a estar continuando con el Ministerio Público de tal manera que podamos avanzar y también identificar a los supuestos financistas o los responsables de estas mercaderías. Bueno, es lo que decía el comisario Oscar Vázquez y por otro lado cabe resaltar que el encargado ya fue citado también para la declaración indagatoria y por sobre todo para poder presentar los documentos que respalden estas compras. Bueno, Nata, gracias. Hasta otro momento, rápidamente ahora saludamos a nuestra compañera Leila Jiménez, que acompaña muy de cerca los trámites que hacen los familiares de Lady Luna. Llegaron hasta Asunción con intenciones ya de ajustar todo cuanto haga falta y tomar rumbo a Miami. ¿Cómo estás, Leila? Buenas tardes.
¿Qué tal, Roberto? Buenas tardes. Si es así, ya bien temprano en la mañana de este día jueves llegaron hasta Asunción, como bien mencionabas, la señora Juana Villalba, madre de la joven Lady Luna, y así también Lourdes Luna, quien es prima en este caso de la joven, para reunirse con el canciller Euclides Acevedo y alistar todo lo concerniente a lo que tiene que ver con el viaje que van a realizar ya este fin de semana a la ciudad de Miami. Y conversamos también posterior a la reunión, en este caso con el embajador Julio César Duarte, quien nos mencionaba acerca de los trámites que ya se iniciaron con estas personas para lo que tiene que ver con el pasaporte, la gestión de las visas que estarán en el transcurso de esta tarde posiblemente, y así también la prueba de PCR. Escuchemos lo que mencionaba el embajador. A la embajada, al consulado de los Estados Unidos en Asunción, y ellos van a responder por una situación de emergencia en el tiempo que ellos consideren. El sábado a las 22:30 hay un vuelo de Inster, estamos trabajando para que puedan subir a ese vuelo y de tal manera arribar a Miami el día domingo. ¿Dónde estarían hospedadas? Se está buscando un hotel cerca del centro de informaciones donde las familias de los desaparecidos se reúnen diariamente con las autoridades del condado de Miami-Dade y los rescatistas. Va a ir el director de atención de connacionales paraguayos en el exterior, el primer secretario René Castillo. ¿Las psicólogas también irían o no? En este momento se está evaluando, allá hay todo un equipo de contención psicológica también al servicio de las familias. Así que de todas maneras van a estar en contacto permanente con Ana Pavón, del Ministerio de la Mujer, que está trabajando con ellas desde el día jueves pasado. ¿Los gastos por la Cancillería? Como dije esta mañana, todo el apoyo del Ministerio de Relaciones Exteriores para este traslado. Bueno, lo que mencionaba entonces el embajador, mencionó que un funcionario de la Cancillería va a viajar con la familia de Lady para que tengan todo el acompañamiento necesario. Y ya el consulado paraguayo en Miami se va a encargar también de todo lo que tiene que ver con la estadía y la atención, en este caso a la madre y a la prima. Posteriormente pudimos conversar también con ellas, específicamente con la señora Juana Villalba, madre de Lady, quien nos decía que lo único que quiere ya en este momento es poder viajar, y decía ella, si nuestra hija o si mi hija hizo el sacrificio de ir hasta allá por nosotros, por su familia, porque nosotros no vamos a hacer el mismo sacrificio de ir en busca de ella hasta ese lugar. Escuchemos lo que mencionaba la señora Juana. Ya está todo preparado. Me majas mucho. Porque ya hacen mala se me embula upepe ya hay me sema. Y va hija y ponamen ya hasta mantema hoy. Ahí me pone interés. ¿Le perdéis la fe, la esperanza? No la perdéis. Ningún momento no perdéis la esperanza. Que a tu araña de Yara, un boullo se me embusana y salva. Hasta el momento no perdéis la fe ni la esperanza. La sostén de la familia. Exactamente. El lo sostén de la familia. Aguares pero upeares japo a eojo ayer. Oreres japen a yepa a eojo. A sepi con de catumo ay se jape. Tenemos que sacar la fuerza de donde sea y estar de pie aquí. No es fácil para nada, pero por amor a nuestra familia, a nuestras raíces y todo lo que estamos aquí y preparados. ¿Está todo el acompañamiento ya encaminado? Sí, gracias a Dios sí, fuimos muy bien recibidos aquí. Los trámites pertinentes ya se hicieron y lo que falta por hacer también vamos a estar haciendo en el transcurso del día. ¿Para el sábado a la noche se tiene previsto? Sí, una fecha tentativa es sábado a la noche. ¿Por tiempo indefinido? Sí, esperamos que no sea mucho. Recibiendo apoyo psicológico también tengo entendido. Sí, ¿Cómo toman ustedes eso? Desde siempre también, todo el acompañamiento, la estadía allá, ya hablamos también con el canciller. Vamos a estar a cargo, digamos, del consulado paraguayo allá.
ya que la señora Juana, como así también Lourdes, fueron al departamento de identificaciones para culminar con los detalles del pasaporte que estaría en las próximas horas, así también en el transcurso de la tarde, lo que tiene que ver con la elaboración de las visas y el viaje. Finalmente, el vuelo se concretaría el día sábado por la noche a las 22:30. Como bien decía la familia y también el embajador, por tiempo indefinido, pero esperemos que el menor tiempo posible también es lo que decía la familia y finalmente se pueda dar con la joven Lady. Sí es, Leila. Y hablando del tema de Miami, tenemos que hablar que 18 personas son las fallecidas oficialmente hasta este momento. Los paraguayos, 6 compatriotas, siguen desaparecidos. Esta madrugada, cerca de las 2 aproximadamente, se tuvo que paralizar los trabajos de búsqueda momentáneamente porque el edificio que estaba al lado también aparentemente presentaba riesgo de derrumbe. Los rescatistas y técnicos tuvieron que supervisar para luego continuar con las tareas. Suben a 18 los fallecidos tras el colapso del edificio de departamentos en Miami a una semana de la catástrofe. Los equipos de rescate hallaron 6 cadáveres en las últimas horas, incluidos los de 2 niños hermanos de 4 y 10 años. Se trata de los primeros cuerpos de menores hallados hasta el momento. Los servicios de emergencia con 200 efectivos trabajan poco a poco, en un proceso tedioso y delicado, retirando pieza por pieza, donde también corren serio peligro los propios rescatistas. También se informó que hay planes de contingencia ante la posibilidad de que llegue el potencial 5º ciclón de la temporada de la cuenca atlántica. Se espera además la presencia del presidente Joe Biden y de la primera dama al lugar para llevar su apoyo a las familias que continúan esperando información sobre los desaparecidos. Mientras tanto, las autoridades analizan si pudo haber algún tipo de irregularidad en el mantenimiento o la vigilancia del edificio. Vecinos de la zona han sido evacuados en estos últimos días como medida de precaución. Por otro lado, se anunció que un equipo de especialistas está en el lugar para tomar muestras y estudiar aspectos del estado del edificio, con vistas a la investigación sobre la causa del desastre. Seguimos informando al país. La normativa que prorroga el estado de emergencia en pandemia se prorrogó a instancia de la Cámara de Diputados. De esta manera el documento pasa a consideración del Senado, donde se espera el visto bueno inmediato, en consideración a que la fecha límite de la declaración vigente fenece hoy jueves 1 de julio. Posteriormente debe llegar al Ejecutivo para su promulgación o eventual veto, aunque esto último es poco probable. Y desde este jueves entró en vigencia el nuevo monto del salario mínimo en el país. Por decreto del Poder Ejecutivo se incrementó la cifra en 96.485 guaraníes, con el cual el salario mínimo legal asciende a 2.289.324 guaraníes mensuales. La última vez que se produjo el incremento fue en junio del 2019, sobre la base de la inflación acumulada desde junio del año anterior, tal como lo establece la ley. Sin embargo, en el año 2020 el monto se mantuvo intacto. Una buena noticia en cuanto a lo que se refiere a vacunas. A propósito, la Dirección de Vigilancia de Arbovirosis continúa la tendencia a bajar los casos de dengue en el país. Eso es lo que refieren desde esa instancia. En las últimas 4 semanas las notificaciones de casos de la enfermedad solo alcanzaron una cifra
de 584. Asimismo, es importante recalcar que en lo que va de este 2021, las notificaciones por sospecha llegaron a 11.505 y los casos confirmados alcanzaron 1.910. El ministro de Salud aprovechó el alentador dato para recordar a la ciudadanía sobre los cuidados que se deben mantener para eliminar los criaderos de mosquitos transmisores de esta enfermedad. Muchos se preguntan cómo está la vacunación para los extranjeros residentes en nuestro país. En ese contexto, el Ministerio de Salud recordó sobre la habilitación para los ciudadanos extranjeros para recibir la dosis contra el COVID-19, que se realizará para todas aquellas personas que hayan ingresado al país a través de un puesto de control migratorio y que tengan como mínimo 3 meses de estancia. Para el efecto, deben inscribirse ya en la página del Ministerio de Salud y verificando en el sistema de la Dirección de Migraciones sobre su condición de ingreso. La validación con migraciones se realiza para corroborar si la persona cuenta con documentos legales que la habiliten y certifiquen para recibir la vacuna contra el COVID-19. De esta manera, se garantiza la dosis para los ciudadanos extranjeros que radican en el país o hayan ingresado por puntos de entradas de migraciones. Contacto Internacional, saludamos a nuestro enviado especial Juan Cáceres Troche, que es lo último que se tiene en la búsqueda, el intento de rescate, zona de siniestro, Miami, Estados Unidos. Juan Cáceres, ¿cómo estás? Un gusto saludarte, buenas tardes. Hola Roberto, ¿cómo estás? Buenas tardes. Bueno, tenemos que decir que tenemos muchas novedades. La principal es que el operativo de búsqueda está suspendido por ahora después de hallarse un serio riesgo de derrumbe, esto en la torre que quedó todavía en pie. Y el margen de error, digamos, que detectaron los técnicos es de entre 6 y 10 pulgadas de movimiento de uno de los pilares principales que se encuentra ahí sosteniendo lo que es toda la estructura del garage de la zona no derrumbada. Y esta situación no garantiza que continúe de forma segura la tarea de los rescatistas. Por eso es que ahora esto se somete a evaluación y también se suspende esto hasta nuevo aviso. El próximo paso es esperar una evaluación positiva, un visto bueno de los ingenieros correspondientes que tienen que tener a su cargo la verificación de las condiciones para poder dar su ok para que continúe con la tarea de búsqueda. Hoy se encuentra en Miami el presidente Joe Biden, ya se reunió con las familias más temprano para dar un poco su apoyo y la garantía de que los trabajos van a seguir. Y nuevo es que una alerta de ciclón que existe en este momento en Miami pone todavía en jaque la operación, ya que se han dado filtraciones muy importantes de agua, de lluvia en la zona de trabajo y también esto obviamente pone en serio riesgo de derrumbe a la estructura que se da ahí actualmente. La cifra de víctimas suma 16 oficialmente, el resto continúa todavía considerada como desaparecida, la gente que todavía no es localizada por los rescatistas y bueno, aquí esperando todavía las novedades. Se espera también que en las próximas horas arribe aquí la familia de Lady Luna para dar seguimiento también a las tareas de búsqueda. Se van a unir al grupo de familiares que está siendo resguardado por el gobierno para recibir las noticias. Hay una campaña mediática muy importante aquí en Miami para dar seguimiento y para ayudar precisamente a que la familia de Lady Luna llegue. La historia de Lady precisamente, que es una trabajadora que se encontró con esta tragedia en uno de sus primeros viajes a Miami, también sorprende y genera mucha conmoción en el público latino estadounidense, que por eso es que hizo muchísimas campañas de incluso donaciones para permitir que la familia llegue hasta aquí, Roberto. Bueno, de hecho es así, Juan, una inusitada situación dada y finalmente también el destaque
de una noticia trágica que conmociona al país y también a toda esa querida colectividad latina en Miami. En cuanto a los trabajos, prosiguen dentro de lo que pueda denominarse normalidad, no obstante, cada hora que pasa, como bien explicado, uno de los rescatistas conspira. Y finalmente, ¿en qué momento de esta semana van a cambiar de denominación? Ya no va a ser simple búsqueda de personas, sino pareciera ser que ahí sí ya van a pasar a otra etapa, metiendo incluso máquinas pesadas entre los escombros, Juan. Y es algo muy variable, Roberto, porque decía la alcaldesa de Miami que los rescatistas le dieron el aviso oficial de que escucharon voces, gritos específicamente de una persona. Estuvieron rastreando y tratando de sacar los escombros, pero posteriormente ya no se escucharon esos gritos y por eso es que se teme que esta persona haya fallecido. Y así como este caso, podrían haber todavía otras atrapadas todavía con vida. Por eso es que es muy prematuro en un tiempo de una semana dar por terminado el operativo llamado búsqueda y localización. Por eso es que están trabajando las fuerzas de Israel también aquí, que ellos tienen expertise en el tema de sus antecedentes bélicos, en derrumbes, en varias ciudades en donde ellos trabajan. Por eso es que están trabajando muy de cerca. Vamos a compartir más adelante en los siguientes informativos unas entrevistas que hicimos con los soldados de Israel para que nos cuenten de qué manera se da esto y sobre todo qué esperanzas tenemos todavía de encontrar con vida a alguna persona aquí entre los escombros. Bueno, Juan, hasta otro contacto, sin dudas mantener prioridad 1. Toda la nación que se informa a través de nuestro enviado especial y las pantallas del Sistema Nacional de Televisión, como acostumbramos, un compromiso con la noticia, Rolando. Exactamente, volvemos con Juan en cualquier momento, allí desde Miami. Volvemos a hablar de las informaciones del plano local y nos vamos hasta el este del país, porque dentro de todo el sistema de salud que teníamos hasta hace poco, el panorama va cambiando lentamente, porque los casos van disminuyendo y eso se observa en los hospitales. También hay menos fallecidos y más recuperados. Fueron 3 meses complicados de la segunda ola de la pandemia en Alto Paraná, que ahora presenta un leve descenso. El pabellón de contingencia del Hospital Regional, que en los meses pasados se veía abarrotado de pacientes, ahora cuenta con importante cantidad de camas de internaciones libres. Las consultas por cuadros respiratorios también disminuyeron, pero aún no es el momento para cantar victoria. Se debe seguir manteniendo las medidas sanitarias. En las últimas semanas hemos visto una disminución tanto en el número de consultas como en el número de ocupación de camas. Hoy de las 42 camas tenemos 32 pacientes en el pabellón 3, que son los pacientes terapizados. De las 14 camas con monitor respirador que tenemos dentro del pabellón 3, hoy estamos ocupando la cantidad de 5. Tenemos 32 pacientes. Bueno, eso justamente estaba hablando con sus propios colegas y compañeros, que hace prácticamente 3 meses que veníamos en un 105% de ocupación, para llamarla así, porque amanecían pacientes en las urgencias, amanecían pacientes con sillas dentro de los pabellones. Aún se mantienen elevadas la cantidad de pacientes en terapia intensiva, pero los cuadros graves cada vez más son menos en la población y los profesionales de blanco de primera línea. Realmente vimos una disminución. Esto también se debe a que el IPS, el Hospital Integrado Respiratorio de todo el Alto Paraná, también aumentó al número 8, más 8 camas de unidad de cuidados intensivos. Y también el convenio que tenemos con el Hospital Clinic Center, que tenemos 4 camas dentro del Hospital Clinic Center. Entonces pudimos remitir también los pacientes. Sabemos que acá son pacientes terapizados, que cuando vamos teniendo lugar en otros centros que tienen el servicio de unidad de cuidados intensivos, son remitidos. También hemos visto una disminución en el número de consultas, que teníamos aproximadamente 100 a 120 consultas diarias. Entonces eso también ha disminuido. Ayer tuvimos 50. Entonces esto tampoco no es para cantar victoria. Esto veremos seguramente dentro de 10 días también lo que ocurrió el Día del Padre, las elecciones, y esto van aumentando. Aún es importante mantener los protocolos sanitarios y acudir a los vacunatorios de acuerdo a las franjas etarias establecidas por el calendario del Ministerio de Salud.
Y la municipalidad de Luque se convirtió en vacunatorio para todos los pobladores de esa populosa ciudad. Hoy se observaron largas filas, incluyendo las doble dosis. Observamos que precisamente faltó mayor comodidad para aquellos que recurrieron al sitio. Con una cantidad importante, tanto en el circuito peatonal como en el circuito vehicular, se realizó este jueves la vacunación de segunda dosis para aquellas personas que recibieron esta vacuna en la ciudad de Luque. Acá en Luque vamos a estar vacunando con el biológico Ayavax, sí, conocido también como Sinopharm. Así es. De aquellas personas que recibieron su primera dosis desde el 25 de mayo, ya que tenemos pendientes que no pudieron venir la semana pasada. Sí. Hasta el 2 de junio. Hasta el 2 de junio. Sí, los que recibieron en ese periodo vamos a estar vacunando por terminación de cédula. Por terminación de cédula. Según nuestro circular 57/2021. Hoy, por ejemplo, ¿qué terminación de cédula sería, licenciada? Sí, 0, 1, 2, 3 y 4. Hasta 4. Entonces. Hasta 4. Y la fecha de los que se pusieron la primera dosis hasta el 3 de junio. 2 de junio. 2 de junio, sí. Nosotros solamente en Luque, por el momento, estamos haciendo Ayavax. Bueno, ya que AstraZeneca, ya que AstraZeneca iniciamos el 2 de mayo. Entonces las personas que recibieron a partir del 2 de mayo en el distrito de Luque es AstraZeneca. ¿Luque usó AstraZeneca también? A partir del 2 de mayo en adultos mayores. ¿Y ellos cuándo se van a poner la segunda dosis? En 3 meses. Para aquellas personas que recibieron la primera dosis a mediados del mes de mayo y hasta el 2 de junio, seguirán recibiendo los próximos días. ¿Cuándo te pusiste la primera dosis? Y al 1 de junio. 1 de junio. Sí. Ya te toca hoy la segunda dosis. Segunda dosis. ¿Qué vacuna sería? ¿Sinopharm? Sinopharm. La primera que me puse me dijo que iba a ser en la casona de Luque. Nos fuimos, formamos media hora ahí y después tuvimos que venir. ¿Cuándo te pusiste la primera dosis? Y el 31 de mayo. ¿Cuándo te pusiste la primera dosis? Primero. ¿Primero de? Junio. ¿Junio? ¿O mayo? Junio. ¿Junio? Sí. Ustedes van a ver, sí, ya te va a tocar entonces la segunda dosis. Sí. Perfecto. El 2 de junio. 2 de junio. Sí. ¿En el límite está entonces? No, hoy es mi día. Si venías el 3 ya... No, venía el 3 ya, era para otra vuelta. Nos fuimos a la casona de Julio Correa. ¿Hoy? Sí, acá, la primera dosis acá. Y nos dijo Julio Correa. Y nos fuimos y después nos mandó acá. ¿Qué onda? Mi hijo me dejó ahí y se fue a su trabajo. Este viernes corresponde la segunda dosis para aquellas personas cuya terminación de cédula sea 5, 6, 7, 8 y 9. Bueno, a continuación tenemos que hablar en el área policial de la detención de 3 personas. Se habla de empleados infieles, quienes terminaron hurtando estas alfombras persas. Esta que estamos viendo en pantalla tiene un costo aproximado de $14.000. Entre todo lo hurtado se estima que rondarían los $40.000. Fueron descubiertos por parte de la dueña del local, hizo un inventario y encontró que había varias faltantes ya de estas alfombras. Finalmente terminaron confesando estos empleados infieles y delataron también al comprador. ¿Saben cuánto pagó el comprador final esta alfombra que cuesta $14.000? 700.000 guaraníes fue lo que abonó, y finalmente cuando le llegó la policía tuvo que entregar todo lo comprado. Escuchemos lo que decía el comisario Luis Aquino, jefe de la comisaría Sexta Metropolitana. Recibimos una llamada, digamos, a través del sistema 911. Es un local de venta de alfombra denominado Picasso, que está sobre el Lilio, casi Senador Lom. La dueña, digamos, se trata de 3 personales infiel. La dueña, digamos, se había percatado que estaban faltando alfombra, inclusive sorprendió a uno de ellos que estaba transportando ya una alfombra, que tienen 2 locales en esa zona, en esa cuadra. Sacando de un local, llevando al otro lado, sin consentimiento del dueño. Ahí ella, digamos, ya le llama la atención eso, empieza a realizar un inventario y ahí se percata de la desaparición de varias alfombras que sinceramente también a mí me sorprendió el valor. Uno de ellos con decirle que estaba por $14.000. Son alfombras, digamos, para sala.
y varias alfombras fueron así. Ellas se percataron, entonces ahí solicitaron la presencia policial, entonces se hicieron presentes personal interviniente, se hizo un seguimiento, hablaron con estos empleados y los mismos días manifestaron que sí, efectivamente, ellos hurtaron esas alfombras y fueron a comercializar en diferentes lugares con valores ínfimos, un valor ínfimo, imagínense, $14.000 y después a vender por 800.000, 700.000 guaraníes. Impresionante. Esto fue recuperado, digamos, casi en la totalidad en la ciudad de Luque. Efectivamente, en dos lugares, en la ciudad de Luque y otro acá, zona Tablada. Y uno de ellos, así como le comenté a los otros medios, era que es un funcionario, pero él también manifestó que compró porque era el valor era ínfimo, una oferta. Desconocía el valor. Desconocía el valor. Y inclusive fue el personal, colaboró, entregó todas las evidencias, ¿verdad? Y inclusive se puso a disposición, se presentó en la comisaría, se puso a conocimiento de la fiscalía, quien dispuso también que esta persona, el día de la fecha, tiene que a declarar. Bueno, ¿cuántas personas quedaron detenidas, comisario? Tenemos 3 personas, 3 ciudadanos, ¿verdad?, que estaban trabajando en ese local. Bueno, ahí está el parte policial entonces, fueron descubiertos estos empleados infieles, quedaron detenidos. Todo para abrigarse. En ese sentido, los especialistas advierten sobre el uso del brasero, tantas experiencias trágicas que definitivamente llevan a la reflexión, y también recuerdan que beber alcohol para entrar en calor puede resultar contraproducente. Y mucho cuidado con el frío y la ingesta excesiva de bebidas alcohólicas. Estas pueden causar una falsa sensación de calor y consecuentemente producir hipotermia e incluso la muerte. Son falsas creencias, son mitos, son costumbres, ¿verdad? De que la gente cree, bueno, vamos a tomarnos unos tragos para calentar el cuerpo, para minimizar el frío. Y no es así. Al comienzo da esa sensación de que nos pasa el frío, pero después hace más efecto el alcohol. Por supuesto que ya no vamos a sentir el frío, pero sigue haciendo mella ese frío en el organismo, sobre diferentes órganos, ¿verdad? Que ahí viene el riesgo. Entonces estas personas son más proclives a sentir o a tener los efectos nocivos del frío, ¿verdad? Como esto actúa sobre todo sobre el corazón, sobre los riñones, inclusive sobre el cerebro, porque ahí el paciente pues disminuye su psiquismo y entonces ya ni siente, y por ahí lo encontré responder, ¿verdad? Por eso mucho cuidado con la alimentación, una alimentación saludable. Y los especialistas insisten en no solo reforzar los cuidados en cuanto a la alimentación y también en abrigarnos correctamente, también en lo que tiene que ver con la calefacción de los ambientes. En el caso de braseros, que nunca es recomendable, pero que sabemos que es la única solución que tienen algunas familias, es dejar el ambiente bien ventilado, ¿verdad? Si uno va a prender un brasero, tiene que tener el ambiente bien ventilado, tiene que, como digo, la primera recomendación es no hacerlo, pero si lo hacen, dejar las ventanas abiertas, que corra un poco de aire, que igual el ambiente se va a calentar un poco. También el aire acondicionado, generalmente el que conocemos como el split, ya desde su base del diseño no está preparada para hacer una calefacción, ¿verdad? Por más de que tiene la opción de calefacción y que uno lo puede poner hasta 30 grados, 32 grados, realmente es un aparato que no está diseñado para eso. De poder generar un ambiente adecuado, templado, poder desplazar el frío adentro de la habitación, por así decirlo, y después sí ya muñirse de lo que son los abrigos, ¿verdad? Para evitar todo tipo de incidentes, ¿verdad? Como digo, esto es un trabajo de prevención más que nada, de tener mucho cuidado, especialmente con los chicos. No solamente hemos tenido casos de incendios, sino con respecto a las resistencias o a estas calefacciones, a estas estufas eléctricas que ahora están también muy de moda. Los chicos se acercan, se queman, ¿verdad? Así que tener cuidado, son quemaduras que pueden llegar a ser muy graves, ¿verdad? Así que hemos visto incluso hasta gente que da la vuelta a su estufa y pone a hervir agua, ¿verdad? Son cosas, el uso anómalo de cualquiera de estos artefactos puede generar un incidente. Los bomberos voluntarios acudieron en los últimos días a diversos servicios causados por la sobrecarga de energía en artefactos eléctricos, así también por el uso inadecuado de braseros.
Y ya está con nosotros Fernanda Chamorro para hacernos un resumen de lo que fue hoy el mensaje del presidente de la República, su informe de gestión bastante extenso, por cierto. ¿Cuáles fueron esos puntos destacados, Fernanda? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Rolando? El saludo a Roberto y a todos los televidentes. Hoy, como cada año, el informe de gestión del presidente Mario Abdo Benítez con resaltando en este caso muchos de los trabajos que estuvieron haciendo en este último año de pandemia. El segundo informe que le toca al presidente de la República en medio de una dura crisis sanitaria, el tercero en lo que va en su informe de gestión. Entre los puntos más relevantes, por así decir, y la noticia más resaltante que se destacó fue el anuncio que hizo apenas empezaba este informe, el anuncio de que el sábado y domingo, a partir de estos 2 días, ya iniciará la segunda etapa de vacunación anti-COVID en nuestro país con las personas mayores de 18 años hasta los 49 que tengan enfermedades de base. Vamos a escuchar. Este sábado 3 y domingo 4 de julio avanzamos a la fase 2 con las personas de 18 a 49 años con enfermedades de base en todos los vacunatorios del país. Y posteriormente nuestro plan continuará con los docentes, las fuerzas públicas y otros sectores de la sociedad. Estamos trabajando para que cada paraguayo concurra a los centros de inmunización, porque es uno de los caminos más importantes para poder dar vuelta a la página y reconstruir una nueva normalidad. Tengo fe en Dios y en el pueblo paraguayo, y sé que pronto la pandemia será parte del pasado. Nuevamente el presidente de la República dijo que están intentando superar los inconvenientes con la llegada de más vacunas, con muy poco de autocrítica ya cerca del final, con muchas odas a lo que fueron algunas de las gestiones que llegaron de manera tardía. Esas fueron algunas de las características que se tuvo en este informe de gestión que se realizó desde aquí, desde el Palacio de Gobierno, de manera virtual por parte del presidente Mario Abdo Benítez. Un grupo de senadores estaba en el Congreso Nacional, el grupo bastante reducido, no llegaron hasta el Palacio de Gobierno ministros del Poder Ejecutivo, y los senadores y diputados en su gran mayoría acudieron y escucharon este informe de gestión de manera virtual. Y vamos a escuchar a continuación con respecto a las vacunas nuevamente. Una de las características principales y uno de los temas centrales de este informe de gestión, la crítica al mecanismo COVAX, que no acudió y no distribuyó las vacunas en tiempo y forma debido a lo que se esperaba. Equitativo en tiempo y forma era la propuesta para todos los países del mundo. Sin embargo, la realidad fue otra y COVAX no distribuyó la cantidad de vacunas comprometidas con el Paraguay hasta la fecha. Las proyecciones de entrega de COVAX a nivel global eran de 2.000 millones de vacunas para el 2021. Sin embargo, solo han sido entregadas 89 millones de vacunas. Para Latinoamérica y el Caribe se esperaban una entrega de 180 millones de dosis, pero solo se entregaron 22.5 millones. La oferta fue muy inferior a lo comprometido. ¿Qué pasó con las vacunas que fueron compradas, adquiridas? También se dio un informe con respecto a esto. Hay 5 acuerdos hasta el momento para compra directa de vacunas. En papeles, el Paraguay tiene 10.279.000 dosis. Haciendo el repaso rápido, más de 4.200.000 de COVAX, que son las que nunca llegaron, 2 millones de Covaxin, 1 millón de Adjavax Sinopharm, 1 millón de Vaccinity, un contrato firmado recientemente, las 1 millón de Pfizer que también se acordó hace poco tiempo, y 1 millón de Sputnik que van llegando lentamente. Aparte de las más de 10 millones de dosis que tiene el Paraguay, reiteramos, en los papeles, porque esto está llegando muy lentamente, hay, fíjense, de los 10.200.000 que tenemos mediante acuerdos, mediante papeles, solamente se recibieron hasta el momento 1.343.000
dosis de estas. Por contrato se tienen más de 858.000 nada más. Y el resto son todas donaciones. Hablamos de más de 484.000 donaciones que llegaron a nuestro país de vacunas anti-COVID. Lejos de ver las donaciones como una gestión pobre del gobierno, Mario Abdo Benítez lo vio como un logro, porque dice que las donaciones que llegan a nuestro país de vacunas insertan a Paraguay al mundo. Quiero aprovechar y agradecer la solidaridad del presidente de Chile, del emir de Qatar, el primer ministro de la India, el presidente de Emiratos Árabes Unidos, el presidente de México, el presidente de Uruguay y el presidente de los Estados Unidos, que recientemente anunció la llegada de 1 millón de vacunas para Paraguay. Cada dosis donada refleja la inserción de Paraguay en el mundo, mediante el trabajo gubernamental en el afianzamiento de los lazos de amistad y cooperación con las demás naciones. Detrás de cada dosis donada hay una gestión que se sustenta en vínculos de confianza, amistad y principios entre nuestros países. De esta manera, la ciudadanía en su gran mayoría dijo que esto representa jactarse del fracaso para la adquisición de vacunas por contratos directos, que es lo que debía haber hecho el gobierno nacional ya desde un inicio. Mario Abdo Benítez dijo que tuvieron problemas al inicio por cuestiones meramente legales, que no podían firmar algunos de los contratos y acuerdos por las condiciones que exigían aquellas empresas que iban produciendo las vacunas, y que por eso se dio un retraso que ahora se está subsanando recién. Pero vamos a escuchar también esta siguiente parte de lo que era el informe de gestión, en donde supuestamente, y siempre desde la óptica del presidente de la República, del Poder Ejecutivo, de darse una tercera ola que llega a nuestro país, Paraguay estaría preparado según el presidente. Si existiese una tercera ola o ante nuevas variantes más contagiosas, la enfrentaremos con un sistema de salud más robusto, con más experiencia y con una campaña de inmunización mucho más avanzada. Paraguay se levanta y se levanta unido. Esperemos estar saliendo de una de las más grandes catástrofes no bélicas de la humanidad. Al finalizar la pandemia, podremos hacer una evaluación global de los hechos. Ahora estamos en plena batalla y debemos seguir unidos. Sin duda alguna, el condimento y el tema principal fue la pandemia, las gestiones que se estuvieron haciendo desde diferentes puntos de vista, el ámbito social, el económico, las ayudas también a las MIPYMES y por sobre todo el fortalecimiento que se dio al sector sanitario. Pero también habló de seguridad y de otros temas más, de crimen organizado, principalmente el presidente de la República. Al momento de recordar a los familiares de los secuestrados, dijo que están muy al pendiente de los avances de la investigación, pero olvidó mencionar al último secuestrado, al joven de 24 años, Jorge Ríos. Trabajando incansablemente con todas nuestras fuerzas para que los ciudadanos secuestrados vuelvan a sus hogares, al seno de sus familias, a quienes acompañamos en su dolor en estos momentos muy difíciles, a Edelio, a don Félix Urbieta y al ex vicepresidente, el señor Denis, a sus familias, nuestra solidaridad y apoyo. Puntos positivos, según Mario Abdo, el logro que se tuvo de implementar la producción de oxígeno medicinal en ACEPAR en medio de lo que era esta dura crisis también de la falta de este insumo. Lastimosamente, la producción de ACEPAR inició hace semanas nada más, cuando que, Rolando, Roberto, el problema del oxígeno se tenía ya desde hace muchísimo tiempo. Incluso hubo familias que tuvieron que bebérselas muy negras en medio de esa situación. También algo bastante criticado, tema de medicamentos, que se vio como un logro que se haya adquirido este mecanismo para proporcionar medicamentos a los paraguayos o familiares de pacientes que estén con COVID en los hospitales. Mucha gente se preguntó cómo es que esto puede representar un logro, siendo que hoy día familiares de pacientes son los que tienen que gestionar medicamentos en farmacias privadas,
medicamentos que en teoría deberían de estar en el sistema público sanitario. Otro problema muy importante que hoy también hay, y ya van apareciendo denuncias, incluso desde Diven dicen que no están contando nuevamente con Remdesivir, un fármaco tan importante en lo que es la lucha contra COVID de cada uno de los que hoy en día están padeciendo esta dura enfermedad. A eso se suma, habló nuevamente también de los mejoramientos en cuanto a vialidad, en cuanto a obras públicas por parte del MOPC, la construcción de rutas, muchos de ellos son proyectos que ya él había destacado como logros en el informe de gestión anual anterior, el del año 2020, prácticamente fueron refritados para este nuevo informe, pero lastimosamente en medio de eso se olvidó de hacer un poco de autocrítica y no mencionó a aquellas personas fallecidas luego del derrumbe de un puente que ya estaba en pésimas condiciones en la zona de Tacuatí. Son algunos de los condimentos que dejó este informe de gestión que duró pasadas 1 hora 20, 1 hora y media aproximadamente aquí en el Palacio de Gobierno. Y ya luego de esto, el presidente de la República mantuvo una brevísima reunión con el senador Silvio Ovelar y posterior a eso ya se retiró del Palacio. Perfecto, Fernanda, gracias por este completo informe. Y del Ejecutivo vamos a ver lo que pasó en el Legislativo, cómo tomaron los legisladores este informe de gestión, Mariano. Hola Rolando, ¿qué tal? El saludo a todos los televidentes. Un acompañamiento que se realizó en gran parte de manera virtual, hay que mencionar eso. Sin embargo, tanto el presidente de la Cámara Alta, el presidente de la Cámara Baja y algunos senadores estuvieron en la sala de sesiones escuchando al presidente de la República. Conversábamos justamente con uno de ellos, con Fulgencio Rodríguez, quien antes de ingresar expresaba la expectativa que había en torno a este informe presidencial. Él decía, lo que más esperamos es que se anuncie la llegada de más vacunas. Escuchen lo que decía segundos antes de que comience este informe presidencial. Vamos a escuchar, en medio de esta pandemia, ¿verdad?, noticias esperanzadoras. Queremos escuchar que hay vacunas suficientes, ya que se ha comprobado fehacientemente que una manera de detener esta pandemia es una vacunación masiva. Y nada más que eso, a nosotros, a mí particularmente, me interesa hoy la pandemia. Necesitamos que nuestra gente acceda desde los 18 años lo más rápido posible a la vacuna. Nada más que eso queremos escuchar. Ahora vamos a compartir con ustedes lo que decía el propio presidente del Congreso Nacional, el senador Óscar Salomón, quien hay que mencionar también de la misma línea política del presidente de la República, sin embargo, bastante crítico en sus apreciaciones, y él mencionaba que se fracasó en lo que tiene que ver con la salud. La gestión sanitaria en nuestro país en medio de esta pandemia ha sido un gran problema en esta administración en los últimos meses, según explicaba. Evidentemente el mecanismo COVAX ha fracasado en nuestro país. Se ha apuntado demasiado, se ha apostado demasiado a ese mecanismo, sin embargo fracasó y estamos felizmente, entre comillas, recibiendo donaciones, lo cual es interesante para nosotros, pero habla de un fracaso en cuanto a las gestiones del gobierno. También fracasó entonces el presidente de la República en ese sentido. En el tema de las vacunas, evidentemente es un fracaso. Desde noviembre estamos esperando, se apostó al mecanismo COVAX, sin embargo no dio el resultado que esperábamos y las compras que hemos hecho tanto de Rusia como los Estados Unidos hasta ahora no tenemos. Además, también se habló de lo que tiene que ver con la seguridad, materia pendiente, y también aquí el senador Salomón cuestionaba que no se mencionó el último secuestro acontecido en zona de Concepción. Destacado un esfuerzo que ha hecho el Ejecutivo. Lastimosamente ese esfuerzo fue insuficiente en áreas muy especiales, el caso de la salud, probablemente en el tema seguridad también, inversiones importantes en la cuestión de las rutas, de los puentes, para la reactivación económica. Lastimosamente que no se previeron muchas cuestiones, el caso de la falta de insumos, caso de la previsión de una planta de oxígeno que ahora se están construyendo, hubiéramos tenido ya mucho antes eso. Y bueno, esta es nuestra realidad
es la que con la que debemos enfrentar esta pandemia. Todo lo que se hizo resultó insuficiente entonces, presidente. Así es, en mi parecer, y el de la ciudadanía también. Y bueno, lastimosamente las prohibiciones fueron absolutamente negativas en ese sentido, y debemos enfrentar esta pandemia lastimosamente con esta cuestión. Sabemos que la cuestión de las camas de terapia intensiva son absolutamente insuficientes. Ya dije el tema de la planta de oxígeno y el caso de los insumos también, que se tuvo bastante tiempo para la previsión en las compras de esta. Es lo que decía Óscar Salomón. También conversamos con otro senador, como decía, pocos senadores, pocos diputados estuvieron en el edificio, pero aprovechábamos la presencia de Sixto Pereira y calificada de desastrosa la gestión del presidente en los últimos meses. El fracaso es una cuestión de la improvisación y un presidente que vive en las nubes. No tiene equipo. Lo único que tiene rapiñero en todos los ministerios, y lo único que hace es ganar plata a costa de la miseria, de la angustia, de la necesidad, de la pandemia, y crea corrupción generalizada en su gobierno, y segundo, la impunidad. Desastroso. Ahí está el calificativo que daba el senador Pereira, y estos cuestionamientos, Roberto, Rolando, televidentes, que se hacen de manera puntual y no de una cuestión general que suele ser, ¿verdad? Que se dice, hermano, el presidente pintó todo de maravilla. Sin embargo, acá muy específicamente el tema salud, el tema seguridad fueron los puntos más abordados, o en los que tal vez los legisladores y la ciudadanía seguro quiso escuchar un poco más al presidente. Lo que se estila, Rolando, Mariano, audiencia, es que el presidente de la República hace generalmente lo que se cuestiona, la falta de autocrítica. O sea, que bien quedaría si uno arranca luego con sus desaciertos, con sus errores, y después de por sí uno va a aprovechar, obviamente no va a poner en negritas todo lo que no hizo. Ahora, en el Parlamento está cuadriculado, te va a hablar con el oficialista virtualmente te dice que sí, que se hizo todo el intento, se procuró, de la oposición se espera luego. Yo le pregunto a Sixto Pereira cuál es la evaluación que él hace de la gestión de Fernando Lugo, y te va a decir que fue el mejor presidente en la transición. O sea que al fin y al cabo, ahora lo de Cachito Salomón llama mucho la atención porque es del mismo movimiento del presidente, y él dice en particular, y creo que en eso coincidimos, de cada 10 paraguayos, 8, que no se encaró bien ese proceso en cuanto especialmente a la adquisición de vacunas. Pero sería de necios también negar una situación que a la vista es una realidad y que todos somos testigos de esa situación. De hecho que prácticamente, no sé, como decías vos, de 10, 8 coinciden con eso de que no se hizo como tenía que ser y no se arbitraron los medios de manera temprana apostando solamente a una vía y no viendo la posibilidad de adquirir vacunas de forma bilateral, terminando en esta situación. O sea, echó por tierra todo lo bueno que había hecho, ese punto en particular. Claro, y lo que en aquel momento nosotros, Rolando, le pedíamos al presidente que muestre la cara como lo hacía, por ejemplo, Alberto Fernández, el propio Bolsonaro, dentro cada uno de sus particularidades, porque él desapareció como 3 semanas. ¿Recuerdan cuando la crisis, cuando las papas quemaban, las manifestaciones? Y lo que se espera de un líder, especialmente de aquel que juega estadista, es que finalmente se posicione, obviamente, con las luces y con las sombras, pero que finalmente avance, porque él bien decía, es el administrador del país. Y cuando entonces se lo notó muy ausente, y esto obviamente tiene su repercusión en el balance general. Además de Mario Abdo, también a propósito del equipo, nomás saben cuál es el nombre que volvió a sonar ahí en el Parlamento. El nombre de Julio Mazzoleni, y el propio Cachito le cuestionaba, ¿verdad?, que la gestión del capitán Mazzoleni en su momento no fue la más adecuada, y es por eso que toda esta consecuencia se estuvo teniendo. O sea, como que le tiró también el fardo hacia el exministro de Salud. Pero al final la responsabilidad es finalmente el presidente, que lo mantuvo por la parte del techo. Los propietarios se dieron cuenta, actuaron a tiempo, redujeron a los sospechosos y entregaron a la policía. En este local comercial ingresaron 2 delincuentes por el techo tras abrir una pequeña abertura. Estaban seleccionando las mercaderías exquisitas para llevarse y también dinero en efectivo cuando los dueños llegaron y sorprendieron a los delincuentes en el interior. Llamaron a la policía y todos juntos lograron reducir a los 2 delincuentes. La noche de ayer nos visitaron unos amigos de los ajenos
un vecino que pasaba por acá nos alertó de que había una motocicleta con una persona a bordo, ¿verdad?, frente a nuestro local, cosa que nos pareció un poco sospechosa, ya que es la tercera vez que intentaron entrar. Gracias a Dios nunca entraron, es la primera vez que entraron. Entonces lo primero que hicimos fue llamar a la policía, que rápidamente acudieron. Estamos muy agradecidos también con ellos, ¿verdad?, por su rápida acción. Y vinimos con mi papá a averiguar si no era alguien de la zona, para ver si lo eran conocido. De repente uno nunca sabe por qué están acá, ¿verdad? Entonces ahí nos percatamos de que uno de ellos estaba en el interior del local y el otro estaba afuera de la famosa campana, ¿verdad? Entonces ahí fue que llegó también la policía y logró aprender a los dos malvivientes, Por el techo, por lo que vemos, ingresado. Ambos detenidos no tenían escapatoria, tienen ya frondosos antecedentes policiales y no tuvieron de otra que entregarse. Efectivamente, el día de ayer, siendo las 20:30 aproximadamente, se recibió una llamada telefónica en la oficina de guardia, cual solicitamos presencia policial sobre el kilómetro 18 de la ruta número 6. Inmediatamente personal a mi cargo se constituyó hasta el lugar, quien una vez la misma, según vecino del lugar, una persona a bordo de una motocicleta se encontraba enfrente mismo de un local comercial, el cual fue el que llamó la atención y quien avisó a la policía, como así también al propietario de dicho local. Nada, estábamos ahí y nos quedamos, veníamos de viaje y ¿de dónde estaban? Estábamos congelándonos ya la mano y yo estaba manejando y por eso nos quedamos ahí enfrente. ¿No estaban dentro del local ustedes? No, nada que ver. Pero aparentemente se recuperó elementos del pueblo de ustedes, dicen. No, que se va a recuperar nada de nosotros, del pueblo de nosotros. Nada no se recuperó. ¿De dónde estaban viniendo ustedes? De la ciudad María Auxiliadora. ¿Qué hacían ahí ustedes? ¿Dónde? Y ahí enfrente de la carnicería. Y nos quedamos ahí a descansar un rato. Las víctimas pasaron momentos de mucha desesperación al tener la visita de los amigos de lo ajeno, que no es la primera vez que tratan de hacer de las suyas en este comercio. Los detenidos ya están a disposición del Ministerio Público. Y los odiosos tortoleros están una vez más al acecho, se acercan, observan, aprovechan el factor sorpresa, miran si es que quedó algún artículo de valor en el interior del vehículo. Y es lo que pasó precisamente en el estacionamiento de un conocido gimnasio. Los delincuentes, de hecho, aprovecharon la poca concurrencia para romper la ventanilla de este vehículo. Era propiedad de una nutricionista y se llevaron su cartera con más de 2 millones de guaraníes. El hecho quedó completamente grabado y los autores demostraron mucha destreza. Llegué a las 4:31 más o menos al gimnasio, al estacionamiento que queda al lado. Y a los 3 minutos un auto Toyota Allion o Premio, no pudimos distinguir bien, estacionó al lado de mi auto, se ubicó al lado. En 15 segundos rompió el vidrio trasero, bajó el asiento trasero también del lado derecho y llevaron mi cartera entera, ¿verdad? Con todos mis documentos, con mi anteojo, con toda mi vida entera. Y lo que pasó fue, hice un tweet para poder recuperar por lo menos mis documentos y ahí pude recuperarlos gracias a un vecino que encontró ahí en su vereda. Eran aproximadamente 2 millones de guaraníes, tarjeta de crédito, que eso sí pude al toque poder cancelarlas, ¿verdad? Y lo que más llama la atención es que solo a mi vehículo fueron directo. O sea que yo no sé si esa gente está tipo a la pesca de las personas que llegan al gimnasio y dejan sus pertenencias ahí o guardan. Jamás pensé, o sea, salía cansada del gimnasio, iba a volver a la casa de mi amiga para cenar algo rico y no sé, y veo mi auto totalmente, o sea, el vidrio atrás estaba así curubicado, o sea, y yo no sé qué tipo de instrumento usan para poder realizar este tipo de atracos, ¿verdad? Seguimos hablando de lo que pasó en Lambaré con el robo de vacunas contra el COVID-19. De hecho, que las funcionarias que tenían a su cargo ya fueron apartada. Estamos hablando de Zunilda Cardoso, quien era encargada de la vacunación en el policlínico.
Ella era responsable en ese momento de las 20 dosis de la vacuna Moderna. También fue separada la encargada del programa ampliado de vacunación, Sonia Olmedo. No obstante, hay toda una decena de funcionarios en la mira por su eventual complicidad en el presunto robo de las dosis. Tiene que ver con el programa ampliado de inmunización, en donde está encargada de este departamento es la licenciada Sonia Olmedo. Sonia Olmedo es la que eventualmente entrega los frascos para las personas que van a realizar los procedimientos de vacunación en los centros vacunatorios de esa zona, ¿verdad? En este caso se le entregó estos 2 frascos a una también funcionaria de la institución que se llama Zunilda Cardoso, quien es la que eventualmente comunicó de la pérdida de estos frascos. Hubo una medida ya tomada por el director del hospital de Lambaré. La jefa del PAI, del programa ampliado de inmunización, Sonia Olmedo, y la funcionaria Zunilda Cardoso fueron apartadas de sus funciones. Nosotros, una vez que tengamos todas las documentaciones, son los justificativos o fundamentos que ellos puedan expresar con relación a esta. Nosotros vamos a recomendar probablemente que se abra un sumario administrativo a los efectos de lindar responsabilidad. Si bien los contagios de COVID van disminuyendo a criterio del doctor Tomás Mateo Valmeli, esto todavía no se refleja en la proyección de números en cuanto a hospitalizados. Insta una vez más a la ciudadanía a tomar muy en serio el proceso de vacunación. No debemos bajar la guardia. El COVID-19 sigue golpeando con fuerza, a pesar de una leve disminución de casos. Preocupa el ritmo de vacunación y, sobre todo, que muchos no están acudiendo para aplicarse la segunda dosis. El ritmo de vacunación es muy lenta. Estamos vacunando 8.000, 10.000 personas por día. Eso es porque tenemos pocas vacunas. Yo hubiese vacunado las pocas que tengo mucho más rápido para no perder un día más de que un paraguayo esté más susceptible a recibir la vacuna. En cuanto a la variante Delta, el doctor Tomás Mateo Valmeli resaltó que la misma ya circula en la región y podría llegar a Paraguay a través de viajeros. Lo que sí sabemos es que esta variante es mucho más transmisible, 60% más transmisible que las otras. ¿Y nosotros qué queremos evitar? La transmisibilidad rápida. Porque al haber una gran transmisibilidad, muchos pacientes se enferman en poco tiempo. Y entonces cuando muchos pacientes se enferman en poco tiempo, la respuesta sanitaria que vos puedas dar es insuficiente. Sobre la eficacia de las vacunas, añadió que todas las que están disponibles son buenas y deben ser inmediatamente aplicadas a la población de riesgo. La vacuna que esté a tu alcance es la mejor. No hay diferencias entre las vacunas. Todas las vacunas son buenas. Las vacunas son buenas siempre y cuando se le aplique a un individuo. Si están guardadas en un refrigerador, no sirven para nada. Es decir, no hay diferencia. Pueden haber pequeñas diferencias en los ensayos clínicos de eficacia. Algunas hablan del 90%, otras del 85%, otras del 95%. Pero el rango de diferencia es muy leve. En tanto, fatiga, laguna mental, fibrosis pulmonar son algunas de las secuelas más recurrentes de los recuperados por COVID-19. No solamente la gravedad del cuadro, sino las características del paciente. No te olvides que nosotros no tratamos una enfermedad, tratamos un enfermo. Esa enfermedad se suma a las otras falencias o comorbilidades que puede tener el enfermo. Esto tiene que seguir un ciclo evolutivo, lentamente volver a las actividades, tomar las cosas con más calma, comenzar a restringir sus actividades hasta que realmente pasen 3 o 4 semanas y uno se sienta totalmente reconfortado y ahí sí puede volver a sus actividades pre-estado de enfermedad de la COVID. Las proyecciones indican que el periodo crítico irá hasta finales de julio. Hay un leve respiro en cuanto a la transmisión, teniendo en cuenta que se calcula que 1,5 millones